Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra transmisión de Iglesia Restauración Cancún. Gracias por acompañarnos en este día y esperamos que Dios hable a tu corazón a través de esta palabra. Por muchísimo tiempo hemos creído que lo que funciona en el templo funciona en la casa. Y en este tiempo es una muy buena oportunidad para probarlo. Y creo con todo mi corazón que estamos ante la puerta de extraordinarios momentos, de extraordinarios días. Y en los primeros días de la iglesia, en los primeros días de reunión de los primeros creyentes, de los primeros discípulos, habían dos lugares importantes: el templo y las casas. Hechos capítulo 5, verso 42 dice esto: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Momentos como estos nos deben llevar a preguntarnos si la iglesia es un lugar al que vamos o una familia y una cultura a la que pertenecemos. Creo que la velocidad de la vida con la que vivimos ahora, lo apretado de nuestras agendas y sobre todo el poco entendimiento que tenemos nos han limitado a una experiencia de cuatro paredes. Pero repito, esta es una buena oportunidad para probar que lo que funciona en el templo funciona en nuestras casas. Y estoy seguro que en estos días el Señor está listo para hablarnos, para sorprendernos en nuestras casas. Y hay una historia que me gusta. Es la historia de una casa que le abre la puerta a la presencia de Dios. Es la historia de una casa que le abre espacio a la presencia de Dios y el resultado es asombroso. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versos 12 al 14 dice esto: Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Ahora, esta historia no comienza ahí. El inicio de esta historia está en que Israel pierde el arca. Hay un conflicto, Israel pierde el arca por varios años. Algunos historiadores dicen que cerca de 20 a 25 años. Ahora, esta arca es un tipo de la presencia de Dios, es un tipo de la cercanía, de la comunión con Dios, de lo que podemos tú y yo cultivar con Dios. Pero estos que la roban, estos que llevan cautiva el arca del pacto, el arca de Dios, no la llevan a cualquier lugar. Después de pasar por algunos sitios, el arca termina en la casa de Abinadab. Pero lo extraordinario de todo esto es que por varios años que la casa de Abinadab sirvió como hospedadora del arca de Dios, la historia no registra que nada haya sucedido. Nada sucede en la casa de Abinadab teniendo a la presencia de Dios ahí. Pero ahora, esta historia que yo acabo de leerte de David, en medio de un conflicto, el arca se trastabilla, tiende a caerse, alguien mete la mano y cuando la tocan cae y cae muerto ahí al instante. Entonces David dice: algo tenemos que hacer, esto no es normal, yo no sé, a lo mejor estamos haciendo algo mal. Preparamos un carro nuevo, preparamos un carruaje nuevo, preparamos algunas cosas que tienen que ver con animales, pero parece que no está funcionando. Entonces, antes de llevar el arca a un lugar, después de sacarla de la casa de Abinadab, David decide dejarla en la casa de Obed-edom. Y quiero que entiendas algo. El sueño de David era tener la presencia de Dios. El sueño de David era construir un lugar para que Dios no solamente estuviera de visita, sino estuviera con ellos, viviera con ellos, habitara con ellos, estuviera con ellos todo el tiempo.
Entonces imagínate la carga que David tenía porque esto se cumpliera, y ahora está rumbo a eso, está rumbo a lograrlo. Después de buscar el arca por varios años, ahora la encuentran, la han logrado sacar de la casa de Abinadab, están rumbo a la ciudad de David. Algo sucede, Usa la toca, muere, el arca tiene que entrar a otra casa antes de llegar a la ciudad. Y yo quiero que tú y yo entendamos algo. Antes de que Dios transforme nuestras ciudades, Dios tendrá que transformar nuestras casas. Y esta es una muy buena oportunidad. Algunos ven todo esto que está sucediendo con una mentalidad trágica, pero creo firmemente que podemos abrazar esto que está sucediendo con una mentalidad de propósito. Y entonces entenderemos que es Dios mismo quien está tratando con nosotros, porque Él quiere transformar nuestras ciudades, Él quiere cambiar nuestras ciudades, pero antes de hacerlo tendrá que hacerlo en nuestras casas. Y lo que sucede en la casa de Obed-Edom es extraordinario, es increíble. Puedo imaginarme la cara de Obed-Edom cuando alguien toca la puerta y él la abre, y es el rey David con todo su ejército, con todo un grupo de personas, y están trayendo el arca del pacto, y está ahí frente a ellos. Después de que haber escuchado historias de esto, ahora sus ojos están viendo el arca. Puedo imaginarme la velocidad de latir del corazón de Obed-Edom, porque era un honor, era un privilegio, aunque ahora Obed-Edom estaba sabiendo que también era un riesgo. Es un honor, es un privilegio recibir en casa a la presencia de Dios, pero también es un riesgo, porque muy probablemente Dios tenga que tratar algunas cosas con nosotros ahora que Él está en nuestras casas. La historia cuenta que lo único que Obed-Edom no podía hacer era tocarla. Puedo imaginarme a Obed-Edom reuniendo a toda su familia y a todos los que vivían en su casa para contarles lo que acababa de suceder. Y al mismo tiempo puedo imaginarme la pregunta en la mente de todos y en el aire del cuarto: ¿y ahora qué hacemos? Tenemos el arca de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos lo que nuestros antepasados nos han contado historias, lo que otros han hablado, ahora está en nuestra casa. ¿Ahora qué hacemos? Y es muy común que ahora que estamos en casa no sepamos qué hacer. Es muy común que ahora que no asistimos a un auditorio regularmente entre por nuestra cabeza: ¿y ahora qué hacemos? Porque en la iglesia tengo al pastor que me habla el mensaje, en la iglesia tengo a nuestro amigo que dirige la alabanza, que me puede guiar en unas canciones, en la iglesia tengo a alguien que me recibe en la puerta y me ayuda a sentarme en un lugar, pero ahora que estoy en casa y solo estamos Dios, mi familia y yo, ¿ahora qué hacemos? La respuesta de Obed-Edom creo que debe haber sido algo como esto: solo no la toquen. Haga lo que sea, solo no la toquen. Pero el nombre de este personaje, Obed, nos dice mucho de lo que sucedió e hizo provocar una respuesta de Dios. Obed significa siervo. Por lo tanto, imagino que deben haber servido al arca. Hoy, ¿de qué manera podemos servir a Dios estando en nuestras casas? Hoy ya no estamos más en nuestros auditorios, en nuestros templos, en nuestros lugares de reunión de forma normal de cada domingo. Pero ¿cómo podemos servir a Dios? Por ahí algunos se preguntan: ¿qué hago ahora para servir a Dios? Necesito ir a la iglesia para servir a Dios. Siento que no estoy haciendo nada en mi servicio a Dios. Pero yo creo que si Dios está en casa, hay muchas formas de servir. Quizás puedes ayudar estando ahora con tus hijos. Quizás puedes ayudar a un vecino con sus necesidades. Quizás es el momento de arreglar algo que tanto has pospuesto, aquella pequeña gotera, aquella pequeña filtración de la tubería que a lo mejor no habías tenido el tiempo para arreglarla. Esta es una buena oportunidad para arreglarla. A lo mejor es una buena oportunidad para crecer en tu formación. A lo mejor es una buena oportunidad para ir y sacar a ese libro que tienes debajo de la mesa o que tienes escondido por ahí, que un día dijiste: cuando tenga tiempo lo voy a terminar. Esta es una buena oportunidad para terminar ese libro. Y así está sirviendo a Dios, porque mientras más nos preparamos, me encanta el libro de Proverbios capítulo 8 verso 11, si no me equivoco, dice:
La sabiduría es más valiosa que todos los rubíes, y nada de lo que podamos desear se compara a ella. Entonces esta es una buena oportunidad para servir a Dios preparándonos, para servir a Dios formándonos, para servir a Dios incrementando nuestra sabiduría, si pudiera decirlo de esta forma. Quizás es una buena oportunidad para servir a tu esposa. Quizás es una buena oportunidad para servir a tu esposo. Quizás es una buena oportunidad para cocinar juntos, para hacer algo que tanto tiempo han pospuesto. A lo mejor es una buena oportunidad para ayudar en las tareas de tus hijos. Y así también estás sirviendo a Dios. Yo me imagino a Obed-Edom diciéndole a su familia: tenemos que servir. Tenemos que servir porque a Dios se le sirve y debemos servirle con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos, en todo lo que podamos. Servimos a Dios sirviendo a otros. Esta es una buena oportunidad para servir. Pero la historia dice que muy probablemente Obed era levita. Era de una familia de sacerdotes, provenía de una tribu de sacerdocio, que era algo, estaba en su genética que tenía que ver con el sacerdocio. Entonces, eso quiero decir que muy probablemente Obed no solamente sirvió a Dios, o sirvió al arca, o sirvió a su familia. Muy probablemente Obed levantó un altar de adoración en su casa. Muy probablemente tenían reuniones de adoración. Muy probablemente Obed fue a buscar aquella guitarra que tenía en su cuarto olvidada y la sacó y sentó a su familia alrededor del arca y comenzaron a cantar alguna canción. Muy probablemente apagaron la tele y dijeron: esta es una buena oportunidad para leer nuestra Biblia. Muy probablemente tuvieron tiempos de devocionales con sus hijos, con su esposa, con sus empleados, con la gente que estaba cerca de él, porque la bendición de Dios no solamente alcanzó a Obed-Edom, la puerta la abrió Obed-Edom, pero cuando Dios entra a una casa, no solamente el dueño de la casa es bendecido, sino todo lo que la casa tiene. Entonces Obed-Edom muy probablemente convirtió su casa en un altar de adoración. Y yo quiero animarte a que estos días tú sirvas a Dios. ¿Cómo? Sirviendo a otros. Sirve en casa. Levántate temprano. Vístete, arréglate. No te quedes en pijama todo el tiempo. Prepara algo de comer, asiéntate y lee un buen libro. Ten un buen tiempo de oración. Levanta un altar de adoración en tu casa. Pon música, canta todo el tiempo. Yo me imagino a Obed honrando a Dios. Me imagino a Obed cantando a Dios. Me imagino a Obed siempre con una actitud de rendición. Y yo en este tiempo quiero que Dios haga algo conmigo, así como lo hizo con Obed. Entonces es muy probable que yo tenga que hacer con Dios lo que hizo Obed-Edom. Yo quiero que Dios haga conmigo lo que hizo con Obed-Edom. Entonces a mí me tendrá que costar hacer lo que Obed-Edom hizo con Dios. Servir en mi casa y adorar en mi casa. Servir con los míos y adorar con los míos. Amado, este es un buen tiempo. Este es un buen momento para que dediquemos tiempo a Dios. Más allá de estos días de transmisión, nos vas a ver algunos días en la semana por aquí, pero más allá de estos días, yo quiero animarte que hagas un espacio para Dios, a que le abras la puerta, a que lo dejes entrar, a que le hagas un espacio en tu agenda. Quizá Dios detuvo todas las cosas para tener un tiempo contigo. La Escritura nos enseña que Él nos anhela celosamente, y es muy probable que Dios sea el más interesado en pasar tiempo con nosotros y Él aprovechar todo lo que está sucediendo para acercarse a ti. Así que esta es una buena oportunidad. Es un buen momento para acostarse tarde leyendo la palabra de Dios, o es un buen momento para levantarse temprano y tomarse un café hablando con Dios. Yo quiero animarte a que abras la puerta, a que entiendas que lo que funciona en el templo funciona en la casa, a que puedas abrazar que lo que vivimos en la iglesia lo podemos vivir en casa, que este es un momento que Dios ha planeado y está detrás de todo para acercarse más profundo y más íntimo a ti. Estoy convencido que todo esto al final
nos hará más fuertes que nunca. Nuestra relación con Dios crecerá, nuestra relación con nuestra familia crecerá, nos veremos fortalecidos porque es una promesa. Él nos hará más fuertes que nunca. Y quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, quiero pedirle a Dios que si me das chance de usar esta palabra, que invada toda tu casa, que se meta toda tu casa, que se meta cada rincón de tu casa, que toque cada cosa que tú tienes. Que Él bendiga todo lo que haces, que Él prospere la obra de tus manos. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada familia que está viendo esta transmisión, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven y señorita, por cada familia que abrió la puerta para que tú pudieras entrar. Señor, haz un espacio, bendícelos, bendice todo lo que tienen, muéstrales que tú estás con ellos todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.